Mi hermano intentó besar a mi esposa en Navidad. Mis padres lo eligieron a él sobre mí. Pero cuando él los extorsionó por $50 y desapareció, volvieron suplicando perdón, y mi venganza fue simplemente decir, no. Tengo 30 años, trabajo en ciberseguridad, básicamente soy un hacker ético, y estoy casado con la mujer más increíble del mundo, Zoe. Hace como 10 meses anunciamos en redes sociales que vamos a tener un bebé, y... no sé. Supongo que fue ese post lo que hizo que mis padres reaparecieran después de casi 3 años de silencio total. Pero para entender por qué llevábamos 3 años sin hablarnos, tengo que contarte toda esta historia desde el principio, y te advierto que es una locura absoluta. Todo empezó hace 3 años, en una fiesta de Navidad en casa de mis padres, y básicamente terminó destruyendo mi relación con mi familia entera, al menos por un tiempo. Mi hermano Trevor, que en ese entonces tenía como 23 años, decidió que sería buena idea coquetear descaradamente con mi novia Zoe, y cuando digo coquetear, no me refiero a comentarios inocentes o tonterías, me refiero a acercamientos físicos, comentarios sexuales, todo mientras yo estaba literalmente en la otra habitación hablando con mi tío sobre no sé qué cosa del trabajo. Zoe vino directo a buscarme. La verdad se veía súper incómoda y me dijo en voz baja que Trevor le había dicho cosas muy inapropiadas y que básicamente había intentado besarla cuando estaban solos en la cocina. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. O sea, este es mi hermano menor, el mismo tipo con el que crecí, con el que jugaba videojuegos hasta las 3 de la mañana cuando éramos adolescentes, y estaba ahí intentando sobrepasarse con mi novia en la casa de nuestros padres durante Navidad. Fui directo a buscarlo. Lo encontré en el patio trasero fumando un cigarrillo como si nada, y le pregunté qué diablos le había hecho a Zoe. Trevor se rió. Literalmente se rió en mi cara, y me dijo algo como, relájate, hermano. Solo estaba siendo amigable. Tu novia es muy sensible. Y ahí fue, cuando perdí la compostura completamente. Le grité que era un hijo de puta y que cómo se atrevía a faltarle el respeto así, y él me empujó, tipo me empujó de verdad, y entonces yo lo empujé de vuelta, y básicamente nos fuimos a los golpes ahí mismo en el jardín de mis padres. Mi padre tuvo que separarnos, y te juro que nunca había visto a mi papá tan furioso en toda mi vida. Nos gritó a los dos que éramos una vergüenza, que cómo nos atrevíamos a arruinar la Navidad de nuestra madre así. La cosa es que después de que todos se calmaron un poco, y yo pude explicarle a mis padres exactamente qué había pasado, ellos me apoyaron. Mi mamá estaba horrorizada cuando Zoe le contó con detalles lo que Trevor había hecho y dicho, y mi papá le dijo a Trevor que tenía que disculparse inmediatamente con Zoe y conmigo. Pero Trevor se negó. Dijo que no había hecho nada malo, y que Zoe estaba exagerando todo. Esa noche Zoe y yo nos fuimos de la casa de mis padres. Manejé como 1 hora de vuelta a nuestro apartamento en completo silencio, porque los dos estábamos procesando lo que acababa de pasar. Al día siguiente le mandé un mensaje a Trevor diciéndole que no quería volver a hablarle hasta que se disculpara de verdad con Zoe, no con mis padres, con ella directamente. Nunca respondió ese mensaje. Pasaron semanas, luego meses, y Trevor nunca se disculpó. Entonces yo simplemente lo corté de mi vida. Dejé de ir a reuniones familiares si él iba a estar ahí. Bloqueé su número, lo eliminé de todas mis redes sociales. Básicamente actué como si ya no tuviera un hermano. Mis padres al principio me apoyaron en esa decisión. Mi mamá me decía que entendía perfectamente por qué estaba enojado y que Trevor tenía que madurar y aceptar su responsabilidad. Mi papá, que trabajaba en una empresa de logística y tenía un puesto importante ahí, también estaba de mi lado. Me dijo que había hecho lo correcto al poner límites claros. El resto de la familia, tíos, primos, todos sabían lo que había pasado, y la mayoría me apoyaba. Algunos pensaban que era exagerado cortar contacto completamente, pero entendían mi punto. La verdad, yo pensaba que eventualmente Trevor iba a darse cuenta de que la había cagado y se iba a disculpar. Pero no, el tipo es increíblemente terco y orgulloso, algo que definitivamente heredó de nuestro abuelo paterno que en paz descanse, pero que era un hombre imposible de tratar cuando se enojaba. Como 6 meses después del incidente, Trevor fue a ver a mis padres y se disculpó con ellos. ¿Con ellos? ¿Me explico? No conmigo, no con Zoe, con mis papás por arruinar la Navidad y por haberse peleado conmigo. Mis padres, Dios los bendiga, pero a veces son muy ingenuos. Aceptaron la disculpa inmediatamente y empezaron a presionarme para que yo también lo perdonara. Me decían cosas como,
Bueno, ya se disculpó. Ya pasaron 6 meses. La familia es la familia. Tienes que perdonarlo. Y yo les explicaba una y otra vez que Trevor no se había disculpado conmigo ni con Zoe por lo que realmente había hecho mal. Solo se estaba disculpando por las consecuencias que afectaban a mis padres. Pero ellos no lo veían así. Para ellos una disculpa era una disculpa, y yo estaba siendo el difícil por no aceptarla. Las conversaciones con mis padres empezaron a ponerse tensas. Cada vez que hablábamos terminábamos discutiendo sobre Trevor. Entonces empecé a llamarlos menos, a evitar temas familiares. Básicamente nuestra relación se fue deteriorando lentamente, pero de manera constante. Avancemos como 2 años y medio después del incidente original. Mis padres estaban planeando una fiesta grande para celebrar su 35 aniversario de bodas. Yo estaba genuinamente emocionado por ellos. La verdad es una relación muy bonita la que tienen. Han pasado por muchas cosas juntos y merecían celebrarlo. Mi mamá me llamó como 2 meses antes de la fiesta para contarme los planes. Me dijo que iban a rentar un salón, que iban a invitar a toda la familia, amigos cercanos, compañeros de trabajo de mi papá. Iba a ser un evento grande. Le pregunté si Trevor iba a estar ahí, y hubo un silencio incómodo del otro lado del teléfono. Entonces supe la respuesta. Mi mamá me dijo, bueno, sí, es nuestro hijo también, no podemos no invitarlo a nuestro aniversario. Y yo le dije, mamá, entiendo eso, pero entonces yo no voy a ir. Ella se molestó. Me dijo que estaba siendo egoísta, que no podía hacerles eso, que era su aniversario y yo era su hijo mayor y tenía que estar ahí. Le expliqué que no iba a estar en el mismo lugar que Trevor mientras él no se disculpara con Zoe, que era un asunto de principios para mí, que Zoe es mi esposa ahora. Sí, nos casamos como 1 año después del incidente, y que mi lealtad estaba con ella, no con un hermano que la había faltado al respeto de una manera tan grave. La conversación se puso muy fea. Mi mamá empezó a llorar y me dijo que le estaba rompiendo el corazón, que cómo podía elegir entre ellos y mi hermano así. Y yo le dije que no estaba eligiendo, que ellos eran los que estaban eligiendo al invitar a alguien que había actuado tan mal y nunca se había responsabilizado. Colgué el teléfono sintiendo como si me hubieran vaciado por dentro, ¿sabes? Porque amo a mis padres, obviamente, pero también tenía que mantener mis límites. Zoe me abrazó y me dijo que hiciera lo que sintiera correcto, que ella me apoyaba en cualquier decisión. Como una semana después, mi papá me llamó. Pensé que iba a ser para tratar de convencerme de ir a la fiesta, pero no, fue peor. Me dijo que habían decidido que si yo no iba a ir con Trevor ahí, entonces preferían que Trevor fuera y yo no, porque Trevor ya había pedido perdón. Había mostrado que quería cambiar según ellos, y yo era el que estaba aferrado al pasado. Literal me dijo, Trevor es un mejor hijo que tú porque él sabe perdonar y seguir adelante. Esas fueron sus palabras exactas. Un mejor hijo. No voy a mentir. Esas palabras me destruyeron. Sentí como si todo mi mundo se derrumbara. Tipo, mis padres estaban eligiendo activamente a mi hermano que había actuado como un completo imbécil, sobre mí que solo estaba pidiendo respeto básico para mi esposa. Le dije a mi papá que entonces, que tuvieran una linda fiesta con su mejor hijo, y colgué. No hablé con ellos durante semanas después de eso. Ignoré todas sus llamadas, todos sus mensajes, todos los intentos de otros familiares de mediar. Zoe estaba igual de indignada que yo. Ella nunca ha sido de las personas que buscan drama, pero cuando mis padres básicamente la invalidaron así, se sintió traicionada también. La fiesta de aniversario pasó. Vi fotos en redes sociales porque algunos primos las publicaron. Se veía como una celebración linda, todos sonriendo, Trevor ahí como si nada hubiera pasado nunca, mis padres felices rodeados de familia. Y yo me sentí como si ya no fuera parte de esa familia, como si me hubieran borrado. Pero aquí es donde la historia se pone verdaderamente loca. Al día siguiente de la fiesta, tipo literalmente 24 horas después, mi papá me llamó a las 6 de la mañana. Yo estaba dormido, obviamente, y contesté medio atontado. Mi papá estaba histérico, gritando cosas que no podía entender bien. Le pedí que se calmara y me explicara qué pasaba. Resulta que Trevor había ido a la casa de mis padres después de la fiesta, supuestamente a ayudar a limpiar, pero lo que realmente hizo fue entrar a la oficina de mi papá y robar un montón de documentos importantes relacionados con su trabajo. No sé exactamente qué tipo de documentos eran. Mi papá nunca me dio detalles específicos, por razones de confidencialidad, pero eran cosas muy sensibles, información sobre contratos, clientes, estrategias de la empresa,
cosas que en las manos equivocadas podían causar daño real. Mi papá estaba en pánico absoluto, porque se dio cuenta de que faltaban los documentos cuando fue a su oficina esa mañana. Y obviamente, Trevor ya no estaba en la casa. Había desaparecido completamente, no contestaba el teléfono, nada. Entonces mi papá me preguntó, me suplicó básicamente, si podía usar mis habilidades para encontrar a Trevor. Y aquí es donde tengo que explicar algo sobre mi trabajo. Yo soy hacker ético. Trabajo para empresas ayudándolas a encontrar vulnerabilidades en sus sistemas de seguridad, todo completamente legal y con contratos firmados y todo. Pero mi papá me estaba pidiendo que rastreara a Trevor ilegalmente, que entrara a sus cuentas, que lo localizara usando métodos que definitivamente no son legales sin una orden judicial o algo así. Le dije que no podía hacer eso, que era ilegal, que podía meterme en problemas serios, que podía perder mi licencia y mi carrera. Mi papá se enojó. Me dijo que cómo podía negarme a ayudar en una emergencia familiar así, que Trevor había robado cosas muy importantes y que necesitaban encontrarlo ya. Le respondí que llamara a la policía entonces, que para eso existían las autoridades. Pero mi papá dijo que no podía involucrar a la policía todavía, porque eso haría que la empresa supiera del robo, y él podría perder su trabajo por no haber asegurado los documentos adecuadamente. La verdad, en ese momento sentí una mezcla de emociones muy complicada. Por un lado, mi papá necesitaba ayuda y estaba claramente desesperado. Pero por otro lado, ¿en serio? ¿En serio me estaban pidiendo esto después de haber elegido a Trevor sobre mí, literalmente el día anterior? Le dije a mi papá, algo que probablemente fue muy duro, pero que necesitaba decir. Le dije que se merecía lo que estaba pasando, que habían elegido a Trevor sabiendo perfectamente qué tipo de persona era, que lo habían perdonado sin que él realmente cambiara, y que ahora estaban viendo las consecuencias de haber habilitado su comportamiento. Mi papá se quedó en silencio por un momento, y luego me dijo que era un hijo desagradecido, y colgó. Mi mamá me llamó como 2 horas después, también llorando, también suplicándome que los ayudara, y yo le di la misma respuesta: no voy a arriesgar mi carrera y potencialmente ir a la cárcel por ustedes, cuando ustedes dejaron muy claro que Trevor es más importante. Pasaron como 3 días de silencio absoluto, y luego recibí un email de mi mamá, era largo, tipo 3 páginas de texto, básicamente disculpándose por todo. Decía que tenían razón yo y Zoe desde el principio, que Trevor nunca había cambiado realmente, que habían sido ciegos al perdonarlo tan fácilmente, que sentían mucho haberme llamado mal hijo, que sentían mucho no haber validado lo que Zoe había pasado. Era una disculpa bastante completa, honestamente, tocaba todos los puntos que yo había necesitado escuchar durante años, pero lo que vino después en el email fue todavía más impactante. Trevor había contactado a mi papá exigiendo dinero. Era una extorsión en toda regla. Trevor dijo que si no le transferían una cantidad considerable, creo que eran como $50,000 o algo así, él iba a vender los documentos robados a competidores de la empresa de mi papá. Mis padres estaban destruidos, no solo habían perdido a un hijo emocionalmente, sino que ahora ese hijo los estaba extorsionando activamente. No les respondí el email inmediatamente, necesitaba tiempo para procesar todo. Hablé con Zoe durante horas esa noche. Ella me dijo que entendía si quería ayudar a mis padres de alguna manera, pero que también entendía si no quería, que cualquier decisión que tomara ella la apoyaría. Al final decidí mantenerme firme en mi posición. Les respondí el email diciendo que apreciaba la disculpa, pero que no iba a involucrarme en la situación con Trevor, que tenían que manejarla ellos mismos, ya sea pagando lo que Trevor pedía o yendo a la policía, pero que yo no iba a ser parte de eso. Supe después por mi tía, la hermana de mi mamá, que siempre ha sido como una mensajera no oficial en la familia, que mis padres terminaron pagando lo que Trevor pedía para recuperar los documentos. También contrataron a un abogado para protegerse legalmente si Trevor intentaba algo más en el futuro. Trevor, después de recibir el dinero, básicamente desapareció, se mudó a otra ciudad, cambió su número, cortó contacto con toda la familia, incluyendo a mis padres. Karma, supongo. Los meses siguientes fueron raros. Mis padres intentaron contactarme varias veces más. Yo respondía de manera muy básica, tipo mensajes cortos de sí o no, nada sustancial. No estaba listo para perdonarlos completamente todavía, necesitaba tiempo. Zoe y yo estábamos enfocados en nuestra vida juntos. Ella había conseguido una promoción en su trabajo. Yo estaba trabajando en un proyecto grande con un cliente nuevo. Estábamos bien,
Éramos felices a pesar de todo el drama familiar. Y entonces, hace como 10 meses, descubrimos que Zoe estaba embarazada. Honestamente no lo estábamos buscando activamente, pero tampoco lo estábamos evitando. Tipo, sí, pasa, y pasó. Estábamos emocionadísimos. Yo lloré cuando vi la prueba de embarazo positiva. No voy a negarlo. Decidimos anunciarlo en redes sociales. Cuando Zoe cumplió 3 meses de embarazo, publicamos una foto de nosotros con los ultrasonidos y básicamente explotó con likes y comentarios de amigos y familia felicitándonos. Mi mamá comentó en el post, fue uno de los primeros comentarios. Decía algo como, felicidades, van a ser padres maravillosos, los queremos mucho. Y luego, como 2 días después, recibí un mensaje privado de ella preguntando si podíamos hablar. Accedí a una llamada. Mi papá también estaba en la línea. Y básicamente me dijeron que el embarazo les había hecho reflexionar mucho sobre todo lo que había pasado, que no querían perderse la oportunidad de conocer a su nieto o nieta, que querían intentar reparar nuestra relación si yo estaba dispuesto. Les dije que tenía que hablarlo con Zoe primero, que no podía tomar esa decisión solo. Zoe y yo hablamos durante días sobre qué hacer. Ella me dijo que no tenía resentimiento hacia mis padres en este punto, que 3 años era mucho tiempo y que la gente puede cambiar, que si yo quería darles una oportunidad, ella estaba de acuerdo. Decidimos que sí, que íbamos a intentar reconstruir la relación lentamente, con límites claros, pero que al menos lo intentaríamos por nuestro bebé que venía en camino. Les dijimos a mis padres que estábamos dispuestos a empezar de nuevo, pero que tenía que ser paso a paso, nada forzado, y ellos aceptaron completamente esos términos. Ahora estamos como 5 meses después de esa conversación. Zoe está de casi 8 meses, enorme y hermosa, y quejándose todo el tiempo de su espalda pero feliz. Hemos visto a mis padres como 3 veces. Cenas tranquilas en restaurantes neutrales, donde hablamos de cosas ligeras al principio, y luego poco a poco empezamos a hablar de cosas más profundas. Mi mamá se disculpó formalmente con Zoe, cara a cara, por no haberla apoyado cuando Trevor la faltó al respeto, y Zoe la perdonó. Mi papá me pidió perdón por llamarme mal hijo, me dijo que siempre fui un buen hijo, y que él había estado cegado por no querer ver los defectos de Trevor. No voy a decir que todo está perfecto ahora. Todavía hay heridas que necesitan sanar, todavía hay momentos incómodos, pero estamos intentándolo. Mis padres están emocionados por el bebé. Mi mamá ya compró como 1000 cosas, ropita, juguetes, libros, está preparando uno de los cuartos de su casa como si fuera una guardería para cuando vayamos a visitarlos. Es bonito verlos así, supongo. De Trevor no sabemos nada, mis padres tampoco tienen contacto con él. A veces me pregunto dónde estará, si alguna vez va a crecer y darse cuenta del daño que causó. Pero honestamente, ya no me quita el sueño como antes. Estoy enfocado en mi futuro, en mi esposa, en mi bebé que va a nacer en como 3 semanas y medio, y estoy aterrado pero emocionado. Zoe me dice que voy a ser un gran papá, mis padres dicen lo mismo, y la verdad es que voy a intentar serlo. Toda esta experiencia me enseñó que la familia no siempre es perfecta, que a veces la gente que amas te va a decepcionar de maneras horribles, pero también que el perdón es posible si hay verdadero arrepentimiento y esfuerzo real para cambiar. No sé si algún día podré perdonar completamente a mis padres por elegir a Trevor ese día. Creo que esa herida siempre va a estar ahí en algún nivel, pero estoy dispuesto a construir algo nuevo con ellos. Algo diferente pero quizás mejor. Por ahora, eso es suficiente.